En la Ciudad de México, alumnos de secundaria tendrán nuevas herramientas. El diputado local, Mauricio Toledo Gutiérrez, indicó que se están llevando a cabo pláticas con autoridades educativas de la capital para entregar tabletas electrónicas a los estudiantes de secundarias públicas. Esto a partir del ciclo escolar 2017-2018. El también presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Asamblea Legislativa indicó que este año se asignará el presupuesto a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México para iniciar con la entrega de dispositivos. Así, se asumen las recomendaciones de la UNESCO en el uso de tecnologías y la Ciudad de México será vanguardia en el corto plazo en materia de desarrollo tecnológico y educativo. El legislador Víctor Hugo Romo explicó que se prevé que el proyecto se incremente en el presupuesto en términos reales y de forma progresiva anual en los próximos 10 ejercicios fiscales.